Muchas gracias, Luis, por invitarme a compartir este ratito contigo. Está bien que empecemos con la pregunta que yo dirijo justo al principio de todo el libro, em, que lo que yo trato de hacer lanzando esta pregunta como introducción, de hecho, al libro, es precisamente hacer reflexionar al lector acerca de lo aceptada que tenemos esta pregunta y que muchas veces la planteamos sin ni siquiera pensar para qué estamos utilizando el dato que nos viene de vuelta, ¿no? Y la reflexión que hago en el libro, y bueno, de hecho, por eso se llama La trampa de la edad, ¿no? Es precisamente visibilizar el hecho de que en la sociedad actual hemos convertido la edad en una trampa. Es decir, que muchas veces la respuesta que damos a la pregunta ¿qué edad tienes? Juega en nuestra contra. Se puede utilizar de tal manera pues que no lleguemos a acceder a un empleo o que no accedamos a un préstamo bancario o cuando somos jóvenes, por ejemplo, que nos traten de manera diferente en el sistema judicial, el acceso a una vivienda, etcétera, etcétera. O sea, tiene muchas implicaciones y bueno, más allá de eso, también yo pregunto, ¿no? A todas las personas que nos estén escuchando, ¿por qué tenemos esta necesidad imperiosa, ¿no? De hacer esta pregunta continuamente? Para qué la necesitamos, ¿no? Porque, bueno, como espero explicar hoy, nos daremos cuenta de que muchas veces la preguntamos sin pensar más allá. Y muchas veces incluimos este dato de tal forma que acabamos perpetuando estereotipos. Por ejemplo, cuando lo vemos en las noticias, ¿no? En noticias en las que, por ejemplo, el protagonista justamente está en un contexto que ejemplifica un estereotipo. Voy a poner un ejemplo, un accidente de coche en el que el protagonista de este accidente sea una persona mayor. En este caso, con casi toda seguridad, la mayor parte de medios de comunicación resaltarán la edad de la persona implicada, mientras que si fuese más joven no lo harían. De la misma manera, en una noticia relacionada con la delincuencia, por ejemplo, si la persona protagonista es joven, se resaltará su edad porque tenemos esta idea ligada de delincuencia igual a juventud y entonces en esta noticia, una vez más, se estará utilizando la edad de tal manera que perpetúe el estereotipo, cuando en realidad no es tan relevante la edad, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las reflexiones que intento suscitar a través del libro La trampa de la edad. Bueno, hay muchos estereotipos relacionados con tanto personas jóvenes como mayores en el entorno laboral. De hecho, este es uno de los entornos donde más edadismo vemos. También es cierto que muchas a veces se implementan medidas para favorecer la contratación de grupos desaventajados en términos de su acceso al empleo. O sea, no sé si en el caso concreto de México es porque se hace una equiparación de personas con diversidad funcional y personas mayores, pero en la mayor parte de países cuando se hacen este tipo de políticas, ¿no? Que intentan incentivar, pues precisamente que como las personas mayores tienen mayor dificultad para entrar en el entorno laboral a partir de una edad por toda la discriminación que se sufre, pues las empresas socialmente responsables, precisamente, pues lo que tratan de hacer es favorecer este empleo a este grupo que en el entorno laboral como mercado, ¿no? Está siendo desaventajado. Date cuenta que a nivel de España, o sea, no sé en México concretamente, pero en España el 50% del desempleo a finales del año pasado se concentraba en personas de entre 20 y 29 años y personas de entre 50 y 59 años. El tipo de desempleo es diferente, en las personas jóvenes es de menor duración y cuando ya nos vamos adentrando en la vejez sí que vemos desempleo de larguísima duración, de 2 años o más, ¿no? Pero bueno, quería resaltar que este sí que es uno de los sectores donde las personas sufren bastante discriminación en base a su edad. Y bueno, y lo vemos presente a lo largo de todo el ciclo de trabajo, ¿no? Pues desde los procesos de contratación hasta luego una vez que te han contratado, el tipo de beneficios que recibes. Esta parte de beneficios aplica más a personas jóvenes, ¿no? Que a veces están desempeñando un rol similar a una persona de mayor edad en la empresa, pero por el simple hecho de ser joven o no recibe remuneración, ¿no? Las famosas prácticas no remuneradas, o una remuneración muy baja, o sea que en muchos casos no llega ni a un ingreso mínimo, ¿no? Pero luego también lo vemos de cara a, por ejemplo, oportunidades de formación dentro de la empresa, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, esto aplica más a personas mayores, pues los empleadores, basándose en este sesgo de que pues no puedes aprender nada a partir de una edad, ¿no? Este estereotipo, deciden no invertir en la formación continuada de empleados más mayores, con lo cual la propia empresa sale perdiendo y desde luego el trabajador sale perdiendo. Y bueno, luego ya tenemos todo lo que tiene que ver con jubilaciones y despidos.
O sea que sí, lamentablemente este es un entorno donde queda mucho por hacer. Soy optimista, o sea, creo que las empresas están empezando a dar cuenta de que también están perdiendo muchísimo talento por ambos lados, ¿no? Y entonces están empezando a invertir más, pero bueno, vamos por detrás de muchas otras iniciativas que se han hecho en el entorno laboral para favorecer el empleo de otros colectivos. Estoy completamente de acuerdo. Al final, cambiar la imagen de la vejez nos compete a todas las personas, tanto a personas mayores de hoy, ¿no? Que pueden redefinir su vejez y planteársela al resto del mundo, como a futuras personas mayores que también se pueden plantear e imaginar qué tipo de vejez quieren y proyectar esta imagen de vejez. Porque al final, el problema que tenemos hoy en día es que los imaginarios que existen sobre la vejez y con los que nos bombardean a diario generalmente son muy negativos. Entonces, las personas, según se van adentrando en esta etapa, pues es que tampoco se ven reflejadas en esos imaginarios. Y entonces tampoco se consideran mayores, porque si piensan que si eso es ser mayor y no se sienten así, pues ven esta disociación entre cómo ellos se sienten y lo que la sociedad te está diciendo que es la vejez, ¿no? Entonces, es un trabajo de todos redefinir la vejez que queremos, igual que definimos otras etapas, porque al final no estamos a expensas, por ejemplo, en la mediana edad, de que otra persona defina lo que es la mediana edad, ¿no? Entonces, ¿por qué íbamos a hacer esto en este caso, la vejez? No, y cada persona lo vive de manera diferente. Una de las reflexiones también que hago en el libro, precisamente para tratar de reflejar lo subjetivo que es la edad, ¿no? Incluso el concepto de edad, muestro cómo en diferentes países y diferentes personas, ¿no? Cómo definimos, por ejemplo, el fin de la juventud y el principio de la vejez. Y vemos diferencias abismales, no solo entre diferentes regiones, pues por ejemplo, la vejez se considera que empieza a los 50 años en Etiopía, ¿no? Y a los 60 en un país como Croacia, ¿no? Pero es que incluso dentro de la misma región, por ejemplo, si miramos en Europa, hay grandísimas diferencias entre países. En Grecia, el fin de la juventud está muy cercano, por ejemplo, al comienzo de la vejez. Es decir, que en Grecia supuestamente la población considera que la mediana edad está muy comprimida en tan solo unos pocos años, ¿no? Mientras que en un país vecino, por ejemplo, en Italia, hay diferencias. Incluso dentro del mismo país hay diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres solemos pensar que el fin de la juventud acaba más tarde y que la vejez también empieza más tarde. Es decir, que lo que trato de explicar aquí es que no están dadas las etapas, ¿no? Y tenemos una percepción subjetiva de las mismas y por tanto también podemos redefinirlas. Tenemos este poder de hacer esto. También hablo, por ejemplo, en el libro de cómo, por ejemplo, la adolescencia y la vejez se empezaron a considerar como etapas en un momento determinado de la historia. Es decir, no siempre se han considerado etapas diferenciales de la vida. O sea, que también un poco para que pues quitemos, ¿no? La supuesta objetividad que tienen estas fases de nuestra vida. Desde luego, a ver, el esfuerzo tiene que ser múltiple. Al final, no perdamos de vista que incluso las instituciones las componen individuos. Es decir, si como individuos no cambiamos, difícilmente van a cambiar las instituciones. Uno de los motivos por los que también quise escribir el libro es precisamente para dotar de herramientas a cualquier persona, a título individual, para poder reconocer el edadismo que ya está presente en su vida y luego hacer algo al respecto, es decir, desafiarlo, ¿no? Precisamente porque yo también contemplo que la transformación social que se precisa para crear un mundo para todas las edades no va a depender únicamente de las instituciones, va a depender de cada individuo. O sea, va a depender de que colectivamente digamos basta al edadismo. Y desde luego, a ver, la trampa de la edad es verdad, es que la vemos en todos lados. Es decir, hemos, como mencionaba antes, convertido la edad en una trampa. Desde las instituciones, ¿no? Que la usan pues, para restringir el acceso que podamos tener a oportunidades, a bienes y servicios, ¿no? Mencionaba antes algunos ejemplos, un préstamo, una vivienda, un tratamiento médico, un trabajo, etcétera, etcétera. También porque se generan expectativas rígidas hoy en día acerca de lo que una persona puede ser o puede hacer dependiendo de la edad que tiene. Y esto luego, pues, perpetúa ideas erróneas y además limita nuestro potencial como individuos. Y una vez más, esto nos aplica
potencialmente varias veces en la vida, porque vemos que las experiencias de edadismo se concentran en la juventud, pero es que luego las volvemos a tener de manera diferente, pero en la vejez, ¿no? Y además, luego a nivel individual, son los ejemplos que tú mencionas, ¿no? Acabamos interiorizando todos los estereotipos que hemos utilizado en etapas previas, ¿no? Y llega un momento en el que cuando alcanzamos una etapa determinada, nos acabamos dirigiendo los estereotipos asociados a esa etapa a nosotros mismos. Es decir, si cuando éramos jóvenes pensábamos que la vejez es un periodo de enfermedad, probablemente cuando lleguemos a ser mayores vamos a tirar la toalla y decir, yo para qué me voy a cuidar, para qué voy a tomar los medicamentos que me prescribe el médico, para qué voy a hacer ejercicio, para qué voy a seguir una dieta saludable si lo que me toca es estar enfermo y no hay nada que pueda hacer, ¿no? Para evitar. Entonces, estos estereotipos tienen unas repercusiones y un impacto en nuestra salud y bienestar, precisamente, ¿no? A través de esta interiorización. Y luego que sufrimos lo que se llama amenaza de estereotipos, es decir, tenemos miedo de confirmar los estereotipos que sabemos que existen socialmente. Y aquí pongo un ejemplo que yo creo que para muchas personas será fácil de entender. Hay un estereotipo, por ejemplo, no relacionado con la edad, pero relacionado con las matemáticas y las mujeres, ¿no? El estereotipo de que a las mujeres se les dan mal las matemáticas. Si yo le pongo una prueba de matemáticas a una mujer en un contexto en el que se ha aludido, ¿no?, a este estereotipo, su desempeño en la prueba de matemáticas va a ser peor que en este contexto de su verdadero potencial. Es decir, si hiciera la misma prueba en su casa, ¿no? Sin este contexto social, desempeñaría mucho mejor. Y vemos esto con relación a la edad. Es decir, si yo le doy una prueba cognitiva a una persona mayor y he aludido a que se la va a comparar con personas más jóvenes o que hay problemas de memoria, por ejemplo, en la vejez, esta persona mayor va a desempeñar peor en esta tarea de su verdadero potencial. O sea, que esta amenaza de estereotipo también tiene un impacto en el desempeño que tenemos, ¿no? Y nos limita de diferentes maneras. O sea, que es una trampa por múltiples vías. Exacto, o sea, esto es un trabajo que requiere empezar también, o sea, es un trabajo de toda la vida, ¿no? O sea, que no solo basta con que, ¿no?, cuando seamos pequeños, pues empecemos a desmantelar todos estos estereotipos que existen acerca de la edad, ¿no? Y de diferentes grupos de edad y acerca del proceso de envejecimiento, sino que es un trabajo continuo que tenemos que ir haciendo para, para recuestionarnos lo que estamos pensando acerca de la vejez. Y bueno, cuando somos más jóvenes, acerca de la juventud también. Y también, bueno, una cosa que todavía no hemos tocado son todas las etiquetas generacionales que yo tengo la sensación de que cada vez se utilizan más y que también generan estas ideas rígidas acerca de lo que es una generación y nos dan a entender que podemos conocer a una persona solo por saber si pertenece a la generación millennial, a la boomer, a la Z, cuando en realidad la pregunta que yo no dejo de hacer a todas las personas, como te la hago a ti ahora, Luis, es si tú consideras que eres igual que todas las personas de tu misma edad. Porque lo más probable es que me digas no, exacto. Entonces, ¿por qué nos empeñamos a pensar que las personas de edades diferentes a la nuestra son todas iguales? O sea, ¿por qué tenemos la tendencia a pensar que personas mayores son todas iguales, que personas jóvenes son todas iguales, que las personas de una misma generación son iguales? Es absurdo. No solo eso, es también en las ideas preconcebidas y falsas que tenemos. Por ejemplo, en el mundo, hablando ahora de innovación, ¿no?, y emprendimiento, lo que sabemos, según los datos existentes, es que la edad media de los fundadores de startups de alta tecnología más exitosos era de 43 años. O sea, no son la idea que tenemos. O sea, si yo le pregunto hoy en quién piensas cuando piensas en innovación y tecnología, la mayor parte de la gente va a decir un Zuckerberg de 20 años, o no sé si tenía pocos más, ¿no? Cuando inventó Facebook. O sea, va a pensar en estos ejemplos que son muy puntuales, en realidad son excepciones a la regla, en base a la evidencia que tenemos, ¿no? Y hay numerosos emprendedores mayores. Tenemos, por ejemplo, Bill, y menciono algunos ejemplos en el libro, ¿no? Está, por ejemplo, Bill Porter, que fundó eTrade y tenía 54 años cuando fundó esto. Es decir, que también creo que tenemos que dar visibilidad a ejemplos, en este caso, de emprendimiento, cuando en esta etapa de la vida, que a los que no se les da tanta visibilidad a lo mejor. Y que muchas veces
como no tenemos estos ejemplos, ¿no? Y estos modelos, yo creo que hay personas mayores que sí que desearían emprender, pero piensan, bueno, tampoco tengo ningún modelo que me venga a la cabeza, igual fracaso, ¿no? Lo que decías tú antes, ¿no? Igual ahora no tengo la capacidad para hacer esto y entonces tú mismo ya ni siquiera buscas esta oportunidad. Y luego, bueno, a nivel institucional, pues serían los apoyos para el emprendimiento en esta etapa. Pero esto, quería destacar que tenemos una idea falsa muchas veces acerca del emprendimiento, de la innovación, ¿no? Y del éxito en la segunda mitad de la vida. No, a ver, y no aplica solo al mundo de los préstamos. Por ejemplo, el año pasado estaba dando una charla y una señora que estaba en la charla me dijo, pues mira, a mí me está afectando esta discriminación por edad, por ejemplo, en el acceso a seguros de viaje, ¿no? Seguros de salud de viaje. Y dice, yo desde que he cumplido, no me acuerdo qué edad era, a mí no he conseguido acceder al mismo seguro de viaje que he cogido toda mi vida, básicamente me estaba diciendo. Es decir, de un día para otro es como que el mundo de las aseguradoras te está diciendo no vamos a cubrir tu viaje, ve a tu propio riesgo. Cuando obviamente tú estás intentando planificar un viaje de tal manera pues que si tienes un imprevisto, ¿no? Esto esté cubierto como has hecho en otras etapas de la vida. Creo que a las aseguradoras, o sea, esto ocurre, o sea, no solo en relación a los préstamos, ocurre en otros ámbitos de los seguros, pero también pienso que las aseguradoras también se están dando cuenta de que con un segmento creciente de población mayor están perdiendo también posibles servicios que podrían dar a población mayor. Es decir, me mantengo optimista en que muchas de estas restricciones y discriminación por edad va a acabar cambiando, o sea, tampoco les va a quedar otras aseguradoras. Y de hecho, por ejemplo, en términos de seguros de viajes, sí que hay algunas plataformas que ofrecen un seguro de viaje a población mayor. Pero bueno, queda camino por andar todavía también en este campo. Bueno, es que la población mayor, por ejemplo, en España, es que el 40% de la población hoy en día ya tiene 50 años o más. Y en 2050 es el 50% de la población en España. O sea, no es en el futuro, es que ya estamos, es el presente. Y creo que muchas veces cuando hablamos de envejecimiento también, cuesta, por ejemplo, cuando hablamos de envejecimiento de cara a cambiar las políticas públicas, un discurso que me frustra mucho es un discurso futurista, es que la población está envejeciendo, lo cual hace que perdamos de vista de que la población de muchos países ya está bastante envejecida. Es decir, que necesitamos respuestas ya, no podemos seguir pensando en necesitamos hacer algo para que en el futuro cambien las cosas. Bueno, hay diferentes herramientas a nivel individual que podemos hacer. Creo que una cosa que cuesta todavía mucho porque al final el edadismo está muy instaurado en nuestro día a día. O sea, te voy a dar ejemplos, por ejemplo, de expresiones que probablemente no lo sé, quizá hayas usado o quizá no, ¿no? Pero que son microagresiones, ¿no? Tenemos expresiones que utilizamos todos los días, cuando le decimos a alguien joven, eres un yogurín, o esto es cosa de viejunos o cosa de viejos. No sé si habrá expresiones diferentes, a lo mejor en México, igual podemos hablar sobre ello ahora. O cuando decimos, estás muy bien para tu edad, cuando decimos, por ejemplo, soy mayor pero me siento joven, lo cual es como que estamos diciendo, soy mayor pero me siento bien, y el sentirse bien lo equiparamos a sentirse joven, como si no pudiéramos estar bien siendo mayores. O sea, son muchas coletillas, ¿no? De edad, como llamo yo, que vamos añadiendo y que van salpicando nuestras frases y que al final son como pequeñas microagresiones que también dan a entender que el edadismo es aceptable y que está bien, ¿no? Entonces, creo que una primera cosa muy importante que debemos hacer es identificar el edadismo que ya está presente en nuestras vidas, tanto el que manifestamos nosotros hacia otras personas de manera intencionada o no intencionada, como el que estamos sufriendo, ¿no? Y luego doy una serie de herramientas, porque lo que trataba con el libro también es hacerlo muy práctico, que nos permiten desafiar el edadismo. Y aquí pues van desde ampliar nuestro conocimiento sobre el envejecimiento, las diferentes etapas de la vida, pero también ampliar nuestro conocimiento acerca de los mitos por edad que existen. Por ejemplo, en el libro doy algunos ejemplos, ¿no? Existe el mito de que la felicidad es incompatible con la vejez. Y sin embargo, los estudios muestran
que la felicidad a lo largo de la vida sigue una curva en U. Es decir, que muchas veces momentos de mayor felicidad son precisamente en la vejez. O existe otro mito, ¿no? Que dice que a mayor empleo de personas mayores, menor empleo juvenil. Pues datos de diferentes países del mundo indican lo contrario. Entonces, muchas veces, este tipo de mitos o de bulos, ¿no? Se han repetido tantas veces que los damos por cierto, pero realmente nunca nos hemos parado a pensar, ¿esto se dice en base a qué? Es decir, ¿esto es verdad o no es verdad, no? Entonces, bueno, una de las herramientas, por ejemplo, es este cazador de este cazamitos, ¿no? Pero después también, otra de las herramientas que tenemos, pues son unas, bueno, en el libro se ven, ¿no? Son como unas agujas de hacer ganchillo, que lo que tratan de hacer es recordarnos, ¿no? La importancia de tejer una red de contactos sin límites de edad. Es decir, que tengamos puentes y tengamos relaciones con personas de todas las edades. Y aquí una pregunta también que te podría lanzar ahora, igual necesitas unos minutos para pensarla, es ¿cuántos amigos tienes que sean 15 años más jóvenes o más mayores que tú? Porque la mayor parte de las personas no llega a dos, ¿no? Entonces nosotros mismos también imponemos barreras, ¿no? De alguna manera invisibles con respecto a las relaciones que tenemos, ¿no? Pues esto, por ejemplo, en el libro doy ejemplos de cómo podemos encontrar estas oportunidades para este tipo de relaciones y amistades, ¿no? Sin límites de edad. Porque al final me parece un poco triste que vivamos en un momento en el que conviven más personas de diferentes edades que nunca y sin embargo no tenemos tantas oportunidades para esta convivencia y más íntima, ¿no? Y para este desarrollo de amistades, que al final también los estudios muestran que la mayor parte de personas realmente está abierta a tener amigos de diferentes edades, ¿no? Pero luego no lo materializamos esto. Sea pues porque pensamos que no hay oportunidades en nuestra comunidad, o sea por lo que sea, ¿no? Y lo que trato de mostrar en el libro es que sí que existen estas oportunidades y realmente las buscamos. Luego quedaría por hacer bastante trabajo desde las instituciones, ¿no? Con respecto a pues, cómo organizan actividades, que lamentablemente seguimos viendo que muchas veces las actividades se organizan o hay un límite de edad, ¿no? Pues se organiza, en este caso, no hablabas de que ibas al gimnasio. No paro de ver, no me canso de ver, ¿no? Muchas veces actividades de educación física, pues clases de pilates o clases de lo que sea, para personas mayores y luego otra que está ampliada para el resto de la población, cuando en realidad no entiendo por qué se hacen estas delimitaciones, teniendo en cuenta, ¿no? Que la capacidad intrínseca de las condiciones físicas de las personas, o sea, hay una relación muy pobre con la edad que tienen, ¿no? Hay personas de 70 años que a lo mejor físicamente están igual que una persona de 30 y otras que no, ¿no? Ya a la inversa. Entonces, creo que la forma en la que también se organizan actividades podría cambiar, ¿no? Para no poner límites de edad innecesarios en muchas de las actividades que sí que seguimos viendo en nuestras comunidades. Pero bueno, la idea aquí, ¿no? Es que a título individual podemos hacer bastante. Pero ¿por qué nos sienta mal eso? Es la pregunta. Es decir, ¿por qué nos sienta mal? O sea, la pregunta que te haría yo a ti es, ¿por qué pensaste en que potencialmente eso te enojaría teniendo en cuenta que lo que te estaba diciendo la persona, supuestamente, no sé, pero yo no estaba, obviamente, yo no estaba en el contexto, ¿no? Era que envidiaba, ¿no? Todo lo que estabas haciendo siendo una persona mayor. No, es verdad, o sea, pero yo creo que aquí hay dos cosas. Yo creo que, lamentablemente, como hay tanto estigma asociado a la vejez, o sea, muchas personas que alguien te diga: "Ah, eres una persona mayor muy distante a mí", les sigue pareciendo mal, en el sentido de que como hay tanto estigma asociado a la vejez, hay personas que todavía no le acaban de estar del todo cómodas, concibiéndose como personas mayores. Y luego está del otro lado lo que estabas comentando de que esta persona que tampoco estaba, o sea, con 50 y pico años, pues no estaba tan lejos de los 70, muchas personas que están como en este espacio limítrofe, ¿no? Entre mediana edad y adentrándose ya en la vejez, muchas veces son las más edadistas, de hecho esto lo vemos, ¿no? Porque es como que ya estás aproximándote a la vejez, pero por este estigma te quieres seguir distanciando el máximo tiempo posible, que es una medida potencialmente adaptativa, no muy exitosa, porque obviamente, a no ser que te mueras, vas a seguir cumpliendo años, con lo cual vas a ser una persona mayor, ¿no? Pero sí que sucede esto también. Mm.
pregunta debería ser: "¿Por qué me estás llamando joven?". Estoy muy orgulloso de ser una persona mayor. A ver, desde luego movilizarnos, es decir, creo que es muy importante que en la medida, en el rango de acción que tengamos cada uno de nosotros, que muchas veces es más amplio de lo que muchas personas piensan, decir basta al edadismo. Es decir basta a situaciones en las que se da una situación de edadismo. Puede ser que seamos testimonios nosotros de discriminación que esté ejerciendo hacia otras personas o que seamos nosotros las que la estamos sufriendo, ¿no? Y que cuestionemos estas situaciones. También que cuestionemos expresiones, porque muchas veces ya te digo, o tarjetas de cumpleaños, por ejemplo, que nos envíen y que se mofen de la edad de la persona. Esto nos puede dar pie a iniciar un diálogo acerca de edadismo. O sea, tenemos muchas oportunidades en nuestro día a día para empezar una conversación acerca de la importancia que le damos a la edad, en qué momento, por ejemplo, hemos sido conscientes de que la edad puede causar desventajas, o sea, se puede utilizar para generar estas divisiones, ¿no? Y generar estas desventajas, y cómo podemos también cambiar esta perspectiva. Creo que estas pequeñas oportunidades, ¿no? Que van apareciendo en nuestro día a día son muy poderosas, porque una de las cosas que también menciono en el libro, existe un concepto que es el de punto de inflexión social, en el que un pequeño cambio cualitativo en un entorno social puede generar un antes y un después, es decir, puede generar toda una transformación del sistema social. Y lo que se ha visto es que si una de cada 4 personas, ¿no? Una de 4 personas cambia y cuestiona algo, esto puede generar toda esta transformación social. Es decir, que si conseguimos que una de cada 4 personas en nuestro entorno diga basta al edadismo, podremos generar este mundo para todas las edades. Entonces, solo recalcar esto, la importancia de la movilización y de que dentro de nuestro entorno digamos basta. Sí, sí, sí. O sea, decir basta al edadismo no es decir y hablar y decir esto está mal, no, es también involucrarse y hacer algo al respecto. O convertirte en un modelo a seguir, por ejemplo, un modelo que cuestione estereotipos por edad. Hablo de algunos ejemplos en el libro de personas que por su propia persona y las cosas que hacen han cuestionado muchos estereotipos que otras personas tenían acerca de lo que podía hacer una persona de su edad determinada. Si tenemos un rango de influencia, por ejemplo, en medios de comunicación, también podemos influenciar cómo se habla acerca de la juventud, cómo se habla acerca de la vejez, el tipo de discurso que se emplea, por ejemplo, en medios de comunicación, que muchas veces fomenta una idea de conflicto intergeneracional que luego en realidad no existe, simplemente vende porque el conflicto hoy en día vende y genera más clics, ¿no? O sea, dentro de nuestro rango de acción, de quienes seamos, del entorno en el que vivamos, podemos hacer muchas cosas. Pero decir basta también es decir, bueno, y hacer estas pequeñas preguntas, ¿no? Acerca de expresiones diarias, o sea, va desde algo pequeño como cuestionar expresiones diarias o el tipo de lenguaje que se utiliza incluso en nuestra casa, en encuentros familiares, ¿no? Eh, y las cosas que vamos pensando, por ejemplo, pongo un ejemplo en el libro, ¿no? Y trato de hacer reflexionar a la gente acerca de cómo interacciona con personas mayores, porque muchas personas hacen una acomodación del lenguaje hablando muy alto, con un lenguaje infantilizante, cuando interaccionan con una persona mayor y en realidad piensan que está bien lo que están haciendo, es decir, que están siendo respetuosos y que se están adecuando al nivel de comprensión de la persona que tienen delante. Pero sí, la reflexión que trato de hacer en el libro, ¿no? Bueno, y aquí ahora ¿te has dado cuenta de que estás haciendo eso porque partes del estereotipo de que una persona mayor tiene deterioro cognitivo o auditivo? ¿Y sabes que a nivel mundial solo alrededor del 5% de la población de 65 años o más tiene Alzheimer? Es decir, que has extrapolado esto a todo un grupo poblacional sin pararte a pensar que sí, es más común el deterioro cognitivo, obviamente, en la vejez, pero esto no significa que todas las personas mayores tengan deterioro cognitivo. Entonces, ¿por qué estás haciendo esta acomodación del lenguaje, no? Entonces, bueno, este es un poco de las cosas que podemos ir cambiando en nuestro día a día. Y estoy de acuerdo contigo, no es verbalmente decir, algo es hacer. Sí, sí. Bueno, incluso dentro de la familia con
Con el lenguaje que utilizamos. Es decir, si repetidamente estamos utilizando etiquetas como persona mayor, persona joven y luego haciendo generalizaciones como las personas jóvenes son creativas o las personas mayores son vagas, me lo invento. Obviamente estamos dando a entender a los niños de nuestra familia que todas las personas de ese grupo son iguales. En vez de decir, estas personas jóvenes son creativas, ¿no? O estas personas mayores son vagas, en estos casos concretos, ¿no? El uso del lenguaje, las generalizaciones que utilizamos también son importantes dentro de este entorno familiar, porque al final el edadismo empieza muy temprano. Con 4 años, los niños ya saben qué estereotipos existen en su cultura, ¿no? Se van empapando de todo esto, pues a través de las relaciones que tienen los miembros de su familia, a través de lo que ven en el colegio, a través de lo que ven en la televisión, ¿no? En los libros que leen, los cuentos infantiles. O sea, tú te vas empapando de todo esto y con 4 años ya sabes muy bien cómo posiciona tu cultura a las personas en base a su edad y empiezas a utilizarlo para guiar, pues, cómo interaccionas con diferentes personas, etcétera, etcétera. O sea, que empieza muy, muy temprano.